Después de muchos rumores y especulaciones, Sony anunció la fecha de lanzamiento de su nueva consola. La esperadísima PlayStation 5 llegará a tiempo para la Navidad de 2020 y vendrá con algunas novedades. Para empezar, el mando incorporará tecnología áptica que permitirá generar una respuesta de vibración mucho más amplia. Además, la consola contará con un disco de estado sólido que se destacará por su velocidad y su eficiencia. Desde Sony prometen que los tiempos de carga serán cosa del pasado. La PS5 también tendrá una unidad de Blu-ray con soporte de discos 4K Ultra HD, una opción que ni siquiera la PS4 Pro incluye. Pero con tantas novedades, en Mundos G pensamos que es un buen momento para repasar la historia de Sony en el mundo de los videojuegos. Una historia que arrancó a finales de la década del 80, cuando por esos años Nintendo se acercó a Sony con la intención de generar un accesorio reproductor de CD para la Super NES. Si bien las negociaciones avanzaron hasta el punto de producir algunos prototipos, en 1988 se rompió el contrato debido a que Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo, consideró que el acuerdo le daba demasiado control a Sony. Lejos de desalentarse, en Sony decidieron aprovechar todo lo aprendido en la experiencia y crear una consola independiente. Para finales de 1994, la innovadora máquina estaba lista para ponerse a la venta en Japón, aunque nadie confiaba demasiado en una empresa con poca experiencia en el rubro. Pero el éxito fue inmediato. La clave estaba en las facilidades que le ofrecía Sony a los desarrolladores. Entusiasmados con las grandes posibilidades técnicas, los gráficos poligonales y el formato CD, la consola además estaba muy bien diseñada. Tras el éxito de su primera consola, inesperado para muchos, Sony logró consolidarse como el nuevo rey del entretenimiento electrónico. Por eso, cuando en marzo de 1999 anunció el desarrollo de su segunda consola, generó una expectativa inédita para un producto de esas características. PlayStation 2 fue un éxito sin precedentes en la historia de los videojuegos hogareños. De hecho, fue la consola más vendida del mundo, con más de 155 millones de unidades. Lanzada al mercado el 4 de marzo del año 2000 en Japón y algunos meses después en Occidente, su ciclo de vida duró más de 12 años y también ostenta el título de ser la que más juegos tiene en su catálogo, más de 10.000. PlayStation 2 era una gran consola de juegos, pero también era un reproductor de DVD, un formato para ver películas que ganaba popularidad y al final terminó destronando al VHS. Con el apoyo masivo de los estudios desarrolladores, para Sony no fue difícil mantener su reinado. Por eso el tercer paso hacia una nueva generación en el mundo de los videojuegos hogareños era un hecho. De cualquier manera, el trayecto de la PlayStation 3 no resultó tan fácil como se podía suponer. Tras el primer anuncio oficial de la nueva consola, el 16 de mayo de 2005, se sucedieron diferentes retrasos debido a los altos costos de producción por el procesador y el lector de Blu-ray. Finalmente, el 12 de noviembre de 2006, PlayStation 3 llegó al mercado japonés y una semana más tarde al estadounidense. Justamente uno de los puntos claves de la nueva Play fue apostar por el Blu-ray como soporte, al igual que como lo habían hecho con el DVD en la Play 2. Sony fue fundamental para impulsar una tecnología que estaba en pleno crecimiento. En aquella época el precio de los reproductores de Blu-ray era demasiado alto, por lo que muchos eligieron la consola que les permitía jugar y al mismo tiempo ver películas en HD. Para el año 2013, la pelea grande por el mercado de las consolas hogareñas tenía dos contrincantes principales, Sony y Microsoft. Los creadores de PlayStation sabían que no podían ceder terreno ante un rival cada vez más poderoso. Por eso, el 20 de febrero de ese año anunciaron la esperada PlayStation 4, que llegó a las tiendas 9 meses más tarde. Para su consola de octava generación, Sony había aprendido de los errores del pasado. La Play 4 incorporaba un procesador AMD de 8 núcleos y se alejaba de la compleja arquitectura del procesador Cell utilizado en la PlayStation 3. Eso facilitaba el trabajo de los programadores al momento de crear juegos. Para 2014 la consola ya había llegado a más de 10 millones de hogares y hasta mayo de ese año ese número aumentó hasta los 98 millones. Ahora, la familia está a punto de agrandarse. Una nueva PlayStation espera en el horizonte del planeta gamer. Falta poco más de un año, es cierto, pero ya no podemos esperar para ponerle las manos de encima a una nueva consola que, como las 4 anteriores, seguramente será un éxito.